vamos a empezar la reunión. Vamos a empezar la reunión para no extendernos tanto. Y vamos a orar. Le voy a pedir al apóstol Marcelo que él inicie esta reunión con una oración para iniciar el tiempo. Amén. Gracias a Dios que podemos estar todos reunidos en este momento para aprender acerca del crecimiento de la iglesia. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento donde vamos a estudiar, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a los que están presentes, cada nación, Señor, que bendigas a los pastores, ministros que se van a ir uniendo en la medida de que va avanzando este estudio, Padre. En el nombre de Jesús quiero pedirte una unción especial sobre el ministro, la pastora, Señor Dailín, que va a estar predicando tu palabra y enseñando, Señor, a nosotros para prepararnos, Señor, para que podamos llevar adelante tu obra en tu reino. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de los que está aquí, Señor. Reprende, Señor, toda obra del diablo que quiera impedir, Señor, que este estudio se haga. En el nombre de Jesús, bendice la internet, Padre, en Cuba. En el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, dejamos todo en tus manos, para la gloria de tu nombre. Señor, bendice, Padre, el evento que vamos a hacer con el apóstol Dagoberto, su esposa y los otros integrantes, Señor, en México, Señor. Prepara todo, bendice a la pastora Maday, Padre, que está pasando unas tribulaciones, el diablo la está atacando, pero tú, Señor, estás en medio de nosotros, estamos clamando, Señor, para que traiga, Señor, un viento, Señor, un viento, un renuevo, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Se cambiaron los planes hoy. Se cambiaron los planes porque José Enrique iba a terminar la clase de el mensaje positivo, enseñando a dar un mensaje positivo, pero se le presentó un problema de última hora y Dailín le tocaba la semana que venía la clase a ella, y entonces vamos a pasar a Dailín que nos empiece la clase del crecimiento de la iglesia. Ella es una especialista en eso. Yo la he estado usando muchos años en enseñar a la gente a las células, a los grupos celulares, en los crecimientos de la iglesia. Entonces le vamos a dar la oportunidad a ella desde Cuba, a la pastora Dailín, que nos dé esa clase, y entonces la semana que viene se incorpora a José Enrique sin falta, termina su clase y ya después continuaremos con Dailín semanas anteriores. Bueno, vamos a pasar ahora con usted a la pastora Dailín con la clase de crecimiento de la iglesia. Entonces vamos a estar dando un tema de introducción al tema de multiplicación de iglesias, y vamos a estar hablando acerca de un estilo de vida perdido, y vamos a buscar ahí Marcos 16:15 en nuestras Biblias en adelante. Y dice Marcos 16:15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, como bien les expliqué, estamos en un tema introductorio al crecimiento. La iglesia de Jesús o la iglesia cristiana, todos sabemos que nace en Pentecostés. No solamente marcó Jesús pauta en la historia de tal manera que el mundo quedó dividido en antes de Cristo y después de Cristo, sino que también en nosotros marcó pautas, y en la iglesia marcó pautas. Fue nuestro modelo en todo. Jesús fue nuestro modelo en todo, y fundamentalmente nos dejó marcadas muchas cosas importantes acerca del crecimiento de la iglesia, de la función de la iglesia y de la multiplicación. Y en este día vamos a estar mirando algunas cosas que Jesús nos dejó marcadas, y también los primeros cristianos de la iglesia.
naciente de Pentecostés, algunas cosas que ellos nos dejaron, que están ahí escritas, a veces medio escondiditas, pero que son muy importantes para nosotros emprender la tarea de multiplicación de iglesias y de plantación. El ministerio de Jesús fue de 3 años. Pudo hablar su mensaje a cientos de personas. En ciertas ocasiones habían 5,000, en otras habían 3,000. En todas sanó, en todas las personas que estaban allí presenciaron grandes milagros. Pero si nosotros analizamos profundamente en los evangelios, nunca el enfoque de Jesús fue en la multitud. Conocí a alguien que me dijo, las multitudes claudican, pero los discípulos permanecen. Él me estaba tristemente enfocando, porque nosotros a veces nos desviamos y no entendemos cuál es el enfoque que debe tener la iglesia, el enfoque que debe tener el pastor, el enfoque que deben tener los hermanos misioneros. En el día de hoy nos fijamos más en aquel pastor que tiene grandes multitudes que en el pequeño pastor, aquel que tiene un remanente pequeño, aquel que tiene una manada pequeña. Y tan mal está el que tiene miles de miembros como el que tiene una manada pequeña si no está enfocado en el discipulado. Hay veces que nosotros pensamos que la multitud es suficiente, pero la multitud no es suficiente. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que dejemos el sello de Jesús en la mayor cantidad de personas profundas, o sea, en la mayor cantidad de personas posible. Y esto es muy importante. El discipulado incluye todo en el marco de la persona que llegó a Cristo. Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, que en China las personas se les predica, hacen la oración de fe y esas personas ya se abrazan la fe en Cristo y no hay necesidad de darle otra instrucción que no sea acerca de la palabra de Dios. Pero en otro contexto hay que instruir moralmente, hay que instruir conductualmente a la persona, porque el contexto en que vive, su vida, su entorno, sus costumbres, sus hábitos están muy separados de la vida que el Señor quiere que nosotros llevamos. En China dicen que con tú nada más que enseñarle el evangelio a los asiáticos, a los chinos es suficiente. En Cuba hay que enseñarle a un cubano hasta cómo hay que amarrar en Cristo. Porque la conducta, la moral, la ética, la forma de vida de un cubano no se alinea en nada con lo que el evangelio de Jesucristo nos enseña. Por eso es que es tan dificultoso el proceso de discipulado y muchas veces nos olvidamos del llamado más urgente que Dios está haciendo a la iglesia. Tú tienes que ganar las vidas, pero después tienes que discipularlas. Hay lugares que no dan clase de bautizo, que inmediatamente la gente hace la oración de fe, los bautizan. Yo no digo que no lo hagan o que sí lo hagan, pero si tú no aprovechas el momento de ese fuego de la persona que llegó para darle el primer discipulado, que es la preparación para que se bautice, te estás perdiendo una oportunidad maravillosa con ellos. Porque es importante que tú puedas llegar con el mensaje, con la cultura cristiana, con la forma de vida cristiana, a tocar los corazones de aquellas personas que han conocido al Señor. El discipulado tiene dificultades. Desgraciadamente, presentamos nosotros como pastores muchas dificultades a la hora de hacer discipulado. En primer lugar, la mayoría de los pastores o muchos no tienen una conciencia clara de la necesidad que nosotros tenemos de discipular. No solamente de traerlos a la iglesia a enseñarles doctrina cristiana, sino a caminar con ellos, a salir a la calle, a sentarse en una mesa de la sala de una casa y a hablar de Jesús, lo que el Espíritu Santo te vaya dando, a que ellos vean cómo es tu vida, cómo es tu casa, cómo es tu familia, a que vean que no somos perfectos, pero que todos estamos deseando y añorando parecernos un poco más a Cristo. No hay conciencia,
Pero hay otro problema también, que muchas veces hay falta de un programa de discipulado adecuado, atemperado al contexto cultural donde tú estás plantando la iglesia o donde tú te estás desenvolviendo como pastor. Todos los lugares no son iguales. El que ha sido evangelista transcultural sabe eso, pero nosotros aquí en nuestro país que hemos llevado el evangelio a diferentes provincias, nos damos cuenta que no tienen las mismas características una persona de Pinar del Río que una persona de Santiago de Cuba o de aquí del centro del país. Entonces se podrá imaginar cuando usted sale a misionar, cuando usted sale a llevar la gran comisión hasta lo último de la tierra, cómo tiene que usted primero adaptarse, ver las condiciones culturales y después trabajar en base a lo que necesita su discípulo, porque no solamente es enseñarle el ABC del evangelio al discípulo, sencillamente nosotros tenemos que enseñarle vida cristiana a nuestros discípulos, cómo tratar a los hijos, cómo trabajar en los matrimonios, cómo trabajar como obreros en un centro de trabajo, cómo ser con los amigos, cómo ser con la familia. Todas esas cosas componen un discipulado que se contextualiza según las necesidades del lugar donde tú estés plantando tu iglesia o plantando tu misión. La otra gran dificultad que hay es la falta de discípulos. Dago me dijo una vez que él tenía un gallego por allá, por las Islas Canarias, que estaba discipulando, que el gallego le decía: Dago, a mí me gustan mucho las bendiciones, las condiciones no me gustan. Y eso es un problema a la hora de discipular, que no aparece la persona que verdaderamente tenga el deseo, la intención de dejarse discipular, de dejarse entrenar, porque vienen a recibir bendiciones de parte de Dios, pero el condicionarse, el entrenarse, el prepararse y el salir al campo es mucho más difícil. Por eso es que el pastor y sobre todo el pastor plantador tiene que estar constantemente orando para que Dios les dé discípulos. Dice que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el discipulado, amados hermanos, forma obreros, forma personas fieles, personas que están ahí con el pastor mano a mano, llevando adelante la gran comisión y la labor tan difícil que es hacer iglesia. Si vemos a Jesús en los evangelios, siempre las multitudes le seguían atrás de los panes y los peces, atrás de las señales, atrás de los milagros. Él tenía compasión de las multitudes y dijo en una ocasión que estaban como ovejas que no tenían pastor. Jesús las enseñó, Jesús las sanó, Jesús las libertó, pero el centro de su atención no eran las multitudes. El centro de su atención eran los discípulos que él escogía cuidadosamente. No somos como nosotros que nos levantamos en la congregación y decimos: ¿quiénes quieren servir al Señor? ¿Quiénes quieren ser preparados? Eso es lo que nosotros hacemos. Y todo el mundo dice amén, amén. Y entonces usted dice: bueno, el martes vamos a empezar el discipulado, porque usted tiene que empezar a entrenarlos de alguna manera. Y cuando llega el martes, Chucho, Jacinto y José, como nosotros decimos aquí en buen cubano, 2 o 3 nada más. Y es un gran problema ese, pero Jesús no hacía eso. Jesús le decía: da o ven. Jesús decía, decía: ven, Pedro, ven. Lo sacaba del lugar donde estaba, lo sacaba de debajo de la higuera. Él los buscaba, los seleccionaba con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Buscando de Dios en oración, él hacía la selección de los discípulos. Y con todo, no siempre fue efectivo su trabajo, no siempre tuvo lo que él quería de sus discípulos. Nunca escogió un discípulo por simpatía, sino por revelación. Por eso es que nosotros necesitamos en la iglesia tener activos los dones. El don de ciencia, el don de profecía. Por eso es que el pastor debe dejarse ayudar y hacer equipo con aquellas personas que tienen la capacidad de discernir qué es lo que hay en el corazón de cada uno de los hermanos, para poder ser sabio a la hora de escoger
a los discípulos con los que vamos a estar entrenando y con los que vamos a estar trabajando. Y todo lo que usted puede, discipule. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nunca llega vacía. Y nosotros, por ejemplo, aquí hemos discipulado personas que se han ido para otros lugares, pero un día yo me puse con el Señor triste, Dios mío, tanto que invertí en esta persona, pero el Señor me consoló y me dijo, el sello de tu discipulado está en ellos. A donde quiera que van a llevar el sello de la enseñanza, de la visión, de tu sueño, de todas tus cosas. Así que no importa dónde estén. Y es posible que Dios ponga personas allí contigo para que tú las entrenes y se vayan a otro lugar, porque Dios le ha placido que sean entrenados por ti. ¿Cuántos cubanos están en estos momentos en naciones predicando la palabra? Que fueron entrenados por pastores sencillos, pastores humildes, pastores que quizás nunca se multiplicaron porque era muy difícil en otros tiempos la multiplicación. Ahora es un poco más fácil aquí en este país, pero las iglesias no, tenían sus limitaciones grandes para crecer. Y sin embargo, esos hijos que salieron a diferentes lugares hoy tienen grandes iglesias. Ese es el verdadero llamado. Ese es el verdadero corazón de nuestro Señor Jesucristo, que hasta lo último de la tierra lleguen sus discípulos. Dice la Biblia que Jesús llamó a 12 y logró 70. Dice que los envió delante de él y ellos testificaban en Lucas 10 que Satanás caía como un rayo. Es por eso que un verdadero discípulo debe estar lleno del poder de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos fomentar en el discípulo es la búsqueda intensa del Señor, en ayuno, en oración. Hay personas que tú conversas con ellos y te dicen, no, yo nunca he hecho un ayuno, yo nunca he hecho una vigilia de toda la noche. Amados hermanos, esos son ejercicios indispensable para un buen discipulado. Usted tiene que ir al monte con su discípulo, usted tiene que hacer vigilias prolongadas, ayunos prolongados con sus discípulos, y usted tiene que estar ahí. Si hacen un ayuno de 24 horas, un ayuno de 3 días, usted tiene que estar ahí como pastor, porque está entrenando y está formando personas que el día de mañana van a formar a otros. Dice segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos que sean capaces de enseñar también a otros. Quiere decir que es una cadena. Si tú haces un mal discipulado, si tú entrenas mal a aquella persona con la que estás trabajando, el evangelio entonces se va diluyendo en sus valores, se van perdiendo los valores, y nosotros somos los responsables, los que estamos encargados de entrenar y discipular a hombres y mujeres que van a discipular a otros. Hay que hacer un discipulado correcto, enfocado en lo espiritual, enfocado en la búsqueda en el Señor, en hombres y mujeres fervientes de fe, no en personas que digan que son profetas y que jamás van a la rodilla, ni saben lo que es ayunar, ni saben lo que es hacer vigilia, porque ese no fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús, cuando fue empezando su ministerio, ayunó 40 días. Si Él es nuestro ejemplo, si Él es nuestro modelo, eso nos muestra que nosotros también tenemos que ayunar y hacerlo frecuente, porque nosotros también necesitamos la revelación y la intimidad que se recibe en el ayuno. El ayuno no es para ministrar y que las personas se caigan, no, el ayuno es para buscar intimidad, para buscar relación y también para liberación y muchas otras cosas más. Pero en lo personal, a la hora del discipulado, es muy importante que usted aprenda a ayunar buscando relación e intimidad con Dios. Ese conecto, ese contacto del Espíritu de Dios con la persona, eso hay que enseñarlo, pero también hay que darle las herramientas al discípulo para que lo logre. Amén. Un discípulo, un discipulado tiene sus riesgos, porque hay que acercarse mucho a las personas. En estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, también el pastor y la pastora que estén involucrados en el proceso de discipulado con alguien, siempre deben tratar de que sean, si el pastor con los hombres, la mujer, la pastora con las mujeres. Estos no son tiempos de esposa de pastor. Estos son tiempos de pastor y pastoras haciendo equipo de trabajo.
¿Por qué? Porque la cercanía de mujeres a los pastores es muy peligrosa por los espíritus que hay en el ambiente, que no corresponde en esto hablar de eso, pero que también cae dentro del proceso de discipulado. Jesús andaba con sus 12 para todas partes y aún así uno lo negó, otro lo traicionó y un tercero estuvo carente de fe y él le tuvo que enseñar las llagas de sus manos y las de su costado para poder mostrarle que él era el Cristo después que tanto se había revelado a ellos. No siempre vas a invertir tiempo en una persona y los resultados que vas a obtener van a ser los que esperan. Muchas veces te van a traicionar, muchas veces se van a ir para otro lugar, muchas veces se van incluso que apartar de los caminos de Dios. Pero usted tiene que saber, amado pastor que me está escuchando, amada pastora que me está escuchando, que ese es el legado que Jesucristo nos dejó y que es el gran llamado que Él puso en nuestros corazones. Y que si a Él 3 le fallaron en un momento determinado, ¿cuántos más no nos van a fallar a nosotros? Es parte del proceso, parte del paquete, que no podemos ni desanimarnos ni entristecernos cuando una persona que ya casi está lista se nos va. Hay que volver a coger otro y seguir en la batalla, seguir, porque eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y también hay otro punto importante en la vida de Jesús y de los primeros cristianos. El evangelismo era la palabra de orden, no solo en el ministerio de Jesús, sino en la vida de los primeros discípulos. Dice Hechos 5:42, y cada día en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Dice en el templo. Y cuando pensamos en el templo, ¿en qué pensamos? En la sinagoga judía, que era lo que había en aquel tiempo. En el tiempo de los primeros cristianos no había templos suntuosos. Ellos iban a la sinagoga judía a predicarle a los judíos acerca de Cristo, acerca del Mesías, acerca del mensaje de salvación. Iban allí. Iban a hablar de Jesús y muchas veces se buscaban problemas grandes cuando iban allí a hablar acerca de Jesús. ¿Qué hacían? Iban por las casas. Dice que en el templo y por las casas, predicando la palabra del Señor. Disculpe. Hoy en día la iglesia está más enfocada en congresos, en actividades, en eventos, que en la gran comisión. Y la visión de la iglesia, la misión de la iglesia es la gran comisión. Usted está comisionado por el Señor para predicar y hacer discípulos. Esa es la tarea de la iglesia. La visión es cómo usted lo hace, la estrategia que Dios le va a dar a usted como pastor según el lugar donde está para hacer ese trabajo. Los eventos y las actividades muchas veces implican grandes gastos de recursos y la inversión de grandes tiempos de los pastores, de los líderes, de los misioneros. Y no todo, esos eventos, no todas esas actividades que se programan están enfocadas ni en el discipulado ni en el evangelismo. Yo te digo que si tú estás programando eventos en tu iglesia, estás programando actividades y no tienen enfoque evangelístico o de discipulado, el propósito de Dios no se está cumpliendo para el llamado que Dios ha hecho en tu vida, que formar una iglesia conforme a la imagen que Cristo quiere que sea formada. El diseño de Jesucristo es el de cada día. Un estilo de vida que se ha perdido mucho entre nosotros. Las iglesias se han convertido en iglesias domingueras, pero muchas veces nosotros somos los culpables de eso, porque en el proceso de discipulado no insistimos en el evangelismo. Y no es hablar de evangelismo, es llevar a los discípulos a hacer evangelismo, es llevarlos a las casas, a buscar al que está perdido, a buscar la vida que necesita de Cristo, buscar la persona que necesita consuelo. A eso nosotros tenemos que llevar a nuestros discípulos. En los tiempos modernos los discipulados son por internet muchas veces, son en asistir a una iglesia, y yo creo que los que están dentro de la iglesia ya están discipulados. Si usted quiere formar a una persona de verdad como a la imagen de Cristo, llévelo a la calle, enséñelo a
predicar, enséñelo a ganar vidas para Cristo. Ese es el ABC del discipulado. Y después vamos a enseñarle las otras cosas. Porque si usted se pone a enseñarle toda teología, toda enseñanza, primero, cuando esa persona termina de ser entrenada, ya se le escapó el primer amor y no hay forma que usted lo saque del banco porque lo enseñó a estar sentado ahí. Cuando llegan las vidas nuevas a la iglesia, cuando llega aquel que usted cree que puede ser entrenado y discipulado, sáquelo a evangelizar, que él entienda, que se le pegue, que se llene de eso para que usted vea que va a formar un ganador de almas y va a tener una iglesia multiplicadora. Y esto que les digo, no se lo digo porque no, son mis propias experiencias y las de mi esposo en nuestro trabajo de tantos años de plantación, de misiones y de iglesia en nuestra nación. Hemos aprendido en el camino, hemos aprendido en la marcha, pero sabemos que aquel que uno coge de la mano y no lo lleva enseguida a hacer trabajo misionero, ese se sienta y ni con una grúa de las más pesadas lo puedes levantar después del banco. El propósito de la iglesia no es que las personas vengan y se sienten a oír al mejor predicador. El propósito de la iglesia es que los hermanos vengan, se sienten, oigan al mejor predicador y salgan a conquistar las naciones para Cristo, hasta lo último de la tierra. Y hay muchas formas de evangelizar. El enfoque evangelístico en cada país es diferente. Por ejemplo, en Cuba es muy fácil tocar una puerta y decirle, mira, yo quisiera conversar contigo, yo soy cristiano, quisiera hablarte un poquito acerca de Jesús y tener una oración contigo. Casi nunca te rechazan. Dago sabe que hicimos ese trabajo cuando estaba completamente prohibido en Cuba. Nosotros, yo creo que fuimos los primeros del evangelismo callejero, como nosotros le decimos en este país. Nos arriesgamos cuando ni la pastoral de la ciudad ni las personas que estaban en eminencia quisieron hacer ese trabajo. Nosotros, por fe y por amor a Cristo, hicimos un equipo, lo entrenamos, lo preparamos y salimos a las calles a repartir trataditos y evangelios según San Juan y conquistamos, ganamos y la iglesia creció mucho en ese tiempo. Fueron tiempos maravillosos, nadie nos enseñó, nadie nos instruyó, solamente el Espíritu Santo en nosotros. Claro, nosotros ya éramos discípulos de Cristo y aceptamos la tarea que Dios nos dio en ese momento y conquistamos nuestra ciudad y en ese momento repartimos un Nuevo Testamento o un Evangelio según San Juan para cada uno de las casas de la ciudad de Santo Espíritu. En ese tiempo cada casa tenía una porción de las Escrituras, de un equipo que salió como guerreros, como conquistadores, llenos de fe a entregar trataditos, cuando en Cuba no se conocía lo que era una Biblia, ni lo que no se conocía qué cosa era un Nuevo Testamento, ni nada de eso. Yo tengo una amiga que fue misionera en Perú. Dice que en Perú no es fácil que los peruanos te reciban en sus casas, un contexto diferente, y no hallaba cómo predicarle a las personas, porque no era fácil para ella. Y Dios la llevó a poner un punto en una plaza de una mesita para tomar la presión. Y ella decía, vengan, vengan, vengan al que tenga problemas de hipertensión, que yo les tomo la presión gratis, vengan, vengan. Y las personas venían y ella les preguntaba cómo se llamaban, dónde vivían, y les hablaba de Jesús y después les tomaba la presión. Y cuando la persona le iba a pagar, le decía, no, no es nada. Y muchos le dejaban allí una ofrenda de agradecimiento, un dinerito por haber hecho el gesto de tomarle la presión. Se ganó muchas vidas para Cristo de esa manera. Siempre Dios nos va a dar estrategias para ganar al perdido, al sediento, aquel que está al borde del suicidio, aquel que está desconsolado, que perdió su matrimonio, que perdió un familiar amado, aquel que se siente oprimido por el enemigo. Siempre nos va a dar Dios una estrategia para llegar a ellos, pero usted tiene que tener la pasión en su corazón y el entender que nosotros somos llamados a ganar todo el mundo para Cristo, para que Cristo venga. Amén. Y hay algo que en el decursar del tiempo en muchas iglesias en el mundo se ha perdido.
Dice el verso 16 del texto que nos ocupa: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Y dice que el reino de los cielos se manifiesta a través de señales y milagros. Y esta es otra cosa que hay que crear en los discípulos, hacerles tener fe para caminar en un nivel de unción, que a ti te sea fácil creer que si tú oras por un enfermo es sanado, que si una persona está con un dolor de muela, tú oras y es sanada. Dice que el espíritu de Grecia o el espíritu de conocimiento ha desplazado lo sobrenatural en las iglesias. Cursos de capacitación, cursos de no sé qué, y las personas aprendiendo y aprendiendo, llenándose de conocimiento, y el poder y la unción relegados a un segundo plano. Y la iglesia de Jesucristo, si no hay sanidades, si no hay milagros, si no hay profecía, si no hay lengua, si no hay interpretación de lengua, el reino de Dios no está en ese lugar. Hay que procurar que nuestras iglesias estén llenas del poder de Dios, que estén llenas de la unción del Santo de Israel, que las personas testifiquen de la obra de Dios en su vida, que testifiquen de milagros y sanidades, y que sea fácil que la persona, que el discípulo ore, y ore con fe, ore creyendo, ore dispuesto, ore sabiendo que Dios allí está haciendo, que tú estás soltando la palabra y el Espíritu Santo está haciendo la obra. Si tú oras y oras con fe, no dudando, grandes señales y milagros caminarán por la tierra. Es triste ver iglesias llenas de palabras, y no es que yo tenga nada en contra de la palabra, me encanta, yo soy apasionada de las Escrituras, pero se necesita el poder de Dios, se necesita el Espíritu Santo, se necesita lo sobrenatural, porque dice que Pablo dijo: yo no vengo a ti con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Aleluya. Demostración del Espíritu y de poder de Dios. Para eso hay que meterse, hay que subir al monte, hay que buscar de la presencia, hay que estar lleno para que las señales, los milagros y la unción del Santo de Israel se derrame como se derramó sobre el borde de las vestiduras del sacerdote. Dice que la cabeza del sacerdote era ungida con aceite, y dice que el aceite corría hasta el borde de las vestiduras. Todo esto tiene una enseñanza profética maravillosa, pero yo te digo, llénate del aceite de la unción para que todo tu trabajo, pastor, te sea más fácil, para que logres entender que tu llamado es estar rodeado siempre de personas a las cuales tienes que entrenar y tienes que preparar. Yo conocí un pastor que un día conversando me dijo: mis discípulos tienen que aprender a caminar hasta de la forma que yo camino, porque ese es el llamado. Dice que Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si nosotros no somos personas dignas de imitar, todo lo que he dicho ha sido por gusto. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una formación y una identidad en Cristo que nos permita ser imagen de Cristo para aquellas personas que nosotros estamos formando y estamos discipulando. La iglesia verdadera de Jesús se mueve en fe. Dice que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La iglesia de los primeros discípulos estaba revestida del poder de Dios, revestida de señales, revestida de milagros, revestida de lo sobrenatural. Entonces, amado hermano, esta es la base de la esencia del libre crecimiento. Tú puedes leer en un libro estrategias de multiplicación celular, estrategias de evangelismo, puedes buscar todo lo que tú quieras para enfocar tu visión, pero si tú no eres un hombre buscador de Dios que logra formar un equipo de oración, un equipo de intercesión, nunca te vas a multiplicar. La esencia de la multiplicación en la iglesia es la oración ferviente, amado hermano. Entonces, yo quisiera no despedirme en esta noche sin hacerte un llamado a que si tú no estás bien enfocado, pastor, o no estás bien enfocada, pastora, para este nuevo año, cierres los libros y pidas al Señor un libro nuevo, un libro que te direccione a ganar
y a discipular. Un libro que te permita ver en tu comunidad, en el lugar donde tú estás plantando tu iglesia, cuáles son las necesidades espirituales y morales de las personas que están allí. Porque en base a eso tenemos nosotros que trabajar. ¿Para qué nosotros necesitamos hablarle a un cubano del hinduismo si aquí no hay indios? Aquí eso no se practica. Ya hay que hablar de los musulmanes, tristemente. En Cuba ya hay que hablar de los musulmanes. Pero hace un tiempo atrás, porque no había, pero el Estado le ha dado entrada tristemente a los musulmanes a Cuba. Entonces tú tienes que saber cuál es tu contexto, cuáles son las características morales y las espirituales de tu comunidad para que en base a eso tú establezcas un sistema de discipulado inteligente, consciente de la labor que ese discipulado, que esa palabra renovadora, sanadora y purificadora del Señor que tú le vas a dar a esas personas va a ser su obra para que seamos blancos como la nieve y podamos ser limpiados con hisopo por la palabra, como decía David en el Salmo. Evangelismo y discipulado van caminando juntos. Ese es el gran llamado, ese es el gran llamado que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Reenfoquémonos. Reenfoquémonos, porque necesitamos un reenfoque en nuestras vidas. Necesitamos esa llenura de creer que sí podemos, que sí lo vamos a lograr. Y yo no quisiera terminar el tiempo antes de orar por los hermanos. Yo aquí no tengo la oportunidad de verlos a ustedes. Esto es un celular lo que estoy usando. Ni siquiera sé si me están oyendo bien o no, pero el Espíritu Santo sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Así que vamos a orar todos unos por los otros y vamos a hacernos la idea, porque dice que, aleluya, nosotros podemos caminar en fe y creer que las cosas no son como si fueran. Vamos a pensar que nos estamos cogiendo de la mano todos, porque el Espíritu Santo, amado hermano, está allí contigo y conmigo también. Y yo tengo que decirte de parte del Señor que la iglesia te necesita. Tengo que decirte de parte del Señor que tu ciudad te necesita. Que no te entretengan en cosas que no sea la misión que Jesucristo te dejó. Él te dejó un legado. Tú te imaginas lo importante que es, amado hermano, que Jesucristo haya puesto sobre ti un manto. Él mismitico lo puso, un manto, pero no es para que brilles, es para que entrenes. Es para que prepares, es para que disipules, es para que te multipliques en otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido ahora, Señor amado, que tú estés poniendo una poderosa unción de multiplicación, un poderoso llamado fervoroso que queme los corazones de mis hermanos a trabajar en la viña, a trabajar en la grey, casa por casa, vida por vida, persona por persona, momento por momento, día tras día, cada día, como hacían los discípulos primero, Señor. Pon en mí también ese fervor, en mi iglesia, en mis hermanos, en todos los que yo conozca, que a cada uno que yo tenga delante le pueda decir una palabra de ánimo, una palabra de aliento, que los pueda entrenar, que los pueda discipular. Señor, pon personas a estos pastores que están aquí para que los entrenen, para que los preparen, para que levanten equipos proféticos, equipos de evangelismo, para que sean conquistadores. Oh, aleluya. Entre nosotros hay Débora, entre nosotros hay Josué, hay personas que Dios ha llamado a la conquista, hay personas que tienen su espada desenvainada, que tienen ángeles a su alrededor, esperando por ellos, listos, apercibidos para la batalla. El año que viene va a ser un año de conquista, va a ser un año de empoderamiento, va a ser un año en que tú vas a escuchar que las profecías que has
tantos años te dijeron van a tener cumplimiento. Es un año de realización profética, pero tú tienes que caminar. Detenido nada lo puedes lograr. Anda, camina. Dice Ig, amado hermano, levántate del lugar donde está y camina. Mira a tu alrededor, a ver qué persona, dónde te llega. Mira tu iglesia, tus hermanos, cuál puedo discipular, cuál puedo entrenar, cuál puedo preparar. Cualquiera que esté dispuesto. Cualquiera que esté dispuesto, amado. Invierte tiempo, porque Dios te va a recompensar, te va a premiar, y tú vas a sentir que estás caminando en el camino correcto. Tú vas a sentir que Dios está sonriendo desde el cielo y con su rostro vuelto hacia ti, porque estás haciendo aquello a lo cual Él te ha llamado. Estás haciendo aquello a lo cual Dios te ha comisionado, te ha entrenado y te ha preparado. No importa que el lugar sea inhóspito. Dago está sorprendido allí en el lugar donde él está. Y sé que en sus oraciones le ha dicho: Señor, ¿qué voy a hacer yo aquí entre tanta gente? Pero Dios tiene las ovejas de tu redil, porque a ese lugar te llamó, y Dios a quien llama le da herramientas, los capacita y lo bendice. Así que, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde, y que la palabra, deseo con todo mi corazón que le haya sido de bendición. Dios los bendiga. Aleluya, pero muy buena la palabra, muy buena palabra para estos tiempos. Y me he tomado alguna, me ha hablado algunas cosas, la estrategia, ¿no? La estrategia, y la otra, el ABC de transmitir una vida cristiana también a la sociedad, a través de un discipulado bueno, a transmitir a la sociedad, a los padres, al centro de trabajo. Yo recuerdo que en Marruecos he tenido la oportunidad de viajar a Marruecos y he visto, inclusive viajé con Lani a Marruecos en una ocasión, la iglesia del refugio, y había gente que se inscribían para dar clases de español, porque Marruecos tiene frontera con España. La gente quiere aprender español para cruzar la frontera, y iban personas de Francia, de otros lugares, a enseñar español en las escuelas, en los colegios, y así podían inscribirse con el gobierno y poder predicar el evangelio. Buscaban estrategias. Siempre hay una estrategia para alcanzar a los perdidos. En España, tú no puedes no puedes evangelizar a la hora de la siesta, porque todo el mundo descansa. Yo recuerdo en Canarias, cuando llegué, empecé a evangelizar por las tardes con tratados, y todo el mundo me tiraba los tratados a la basura. En España hay formas de evangelizar, y una de las formas es hacerse amigo de la persona, invitarle a un café y predicarle de palabra. Entonces, las estrategias culturales, cada lugar tiene una estrategia para poder predicar. Y esta enseñanza de hoy ha sido una enseñanza maravillosa. Nos ha hablado en nuestros corazones. Dailin, vas a seguir dando unas clases sobre esa enseñanza. La semana que viene, José Enrique toma la parte la final de él, y después tú continúas la otra más arriba. Ha sido muy buena esta palabra, y sé que eres una mujer, una maestra que ha llevado a cabo este sistema de evangelismo, de discipulado, que enseña a la gente, que transmite en los barrios a la gente, y que llevas el evangelio efectivo. Así que, mi querido hermano que nos está oyendo de todos lugares, llevar el evangelio efectivo. Yo esta semana, llevo 2 semanas seguidas que empecé a discipular, a dar a unas 12 o 13 personas en una casa, llevando la palabra, enseñando, para empezar a formar la iglesia que Dios me está dando aquí en este lugar. Hermano, tenemos que aprender todas estas estrategias, y hemos invitado a la pastora Dailin para poder aprender. Yo he estado escribiendo, a pesar de que a través de muchos años Dios me ha usado para levantar la iglesia, discipular gente. Cada día hay que aprender más, y más en estos tiempos después de la pandemia. Están los tiempos antes de la pandemia, están los tiempos después de la pandemia. Amén. Entonces aquí la gente se ha acomodado mucho, la gente quiere oír la palabra por internet, pero no vas a aprender si no el pastor tiene que oler la oveja. No vas a aprender del tú a tú por internet. Necesitamos oler las ovejas, necesitamos también que las ovejas huelan al pastor, sean guiados por un pastor. Y un pastor
Y dijo muchas claves, entre ellos la intercesión, la oración y el ayuno. Sí, esto tiene que estar respaldado de oración, intercesión de alto nivel, el ayuno, oración. Así que llévese todo eso en tu corazón. Y bueno, estamos despedidos. Si hay alguien que quiera decir algo, está muy linda enseñanza, está grabada la enseñanza. Si hay alguien que quiera decir algo, puede abrir su micrófono rapidito y después, si no, terminamos ya. Posible, Dago. Sí. Primero, quería agradecerle mucho a la pastora Dailín por la palabra y la enseñanza que nos trajo hoy. He estado en oración, el pastor Roberto sabe perfectamente por qué situación, y he estado orando para que el Señor me mostrara sobre la decisión que yo tengo que tomar, esta semana. Y muy graciosamente, el Señor trabaja de una manera muy perfecta. Mire que por alguna razón el pastor no pudo dar su lección hoy, tuvo que ser la pastora Dailín, y trajo una palabra muy clave y para mí me ha servido de confirmación, y es solo para ver cómo el Señor trabaja y cómo orar, pedirle al Señor para que nos muestre qué camino tenemos que tomar. Y usted con su enseñanza hoy me ha traído mucha claridad, pero encima de todo una confirmación muy grande. El Señor me ha llamado para servirle, el Señor me ha llamado para predicar, para llevar el evangelio a todo el mundo. Y yo, por más que yo me esconda, no hay manera, porque el Señor siempre me busca. Intenta sacarme. Por eso, por más debajo de la roca que yo me meta, el Señor me levanta la roca y me quita. Por eso, muchísimas gracias, y que el Señor siga bendiciéndola grandemente. Necesitamos personas como usted y como muchos aquí que están en el Zoom, para que tengan esa fuerza de llevar siempre el evangelio y de estar siempre enseñándonos la palabra del Señor. Muchísimas gracias. Era solo eso. Muy bonito, gracias, Reina. Así mismo. Toma la batuta. Me toca, no puedo escaparme. Sí, amén, aleluya. ¿Hay alguien más, gloria a Dios, alguien más por ahí que quiera decir algunas palabras? Todo muy lindo. Vilma desde Orlando decía, necesitamos esta enseñanza, escribiendo. Dalí, se te oyó perfecto, se te oyó bien, se te vio bien. De verdad que sí, muy bien explicado, con buena elocuencia, con unción también. Así que estamos muy contentos de lo que es algo diferente que no se ha dado y algo que necesitamos. Pastor Roberto. Sí, Dianita, dale. Buenas para todos, bendiciones, pastores. Sí, me encantó porque siempre es tan lindo cuando el Señor de manera tan sencilla y práctica nos trae el poder de su palabra y volver al original, ¿no? A que las iglesias, es verdad lo que ella decía, curso tras curso y muchos eventos, pero en realidad donde está el espíritu y el poder de Dios. Es tan lindo lo que dijo de enseñar a predicar, salir y evangelizar a las personas, sí, porque directamente en la práctica es cuando nos damos cuenta cómo el Señor nos usa, y por medio de nuestra boca uno la abre con fe y Él se manifiesta. Y eso fue lo que quedó en mi corazón, hermoso, me encantó. Y bueno, quería compartirles precisamente, ayer estuve en una clínica de las más pobres de aquí de Bogotá, se llama Mason, queda muy en el sur, y pudimos entrar hasta la unidad de cuidados intensivos donde están los bebés prematuros recién nacidos. Y allí pude predicarle a varias mamás que están pasando con sus bebés muy pequeñitos y sus gemelos, y pudimos compartir pañales, ropa y sobre todo esa palabra de esperanza, de que pronto pasa la prueba y que pasa más rápido cuando nos tomamos de la mano del Señor, y poderles abrazar. Hicieron la oración de fe, así que estoy muy contenta por lo que el Señor nos permitió hacer. Gracias al pastor Dagoberto, que siempre solucionas, así sea última hora, nos traes estas enseñanzas de alta gerencia, porque sé que son muchos los maestros y ministros que están aquí, así que eso les quería compartir. Gracias. Muy amable, gracias. ¿Hay alguien más? Gracias, Diana. Sigue haciendo el trabajo que está muy bien. Otra persona más.
Ahí la gente está escribiendo en el chat, diciendo gracias, Pastora Dailín. Bueno, yo sé que aquí hay gente evangelista como en Pelayo, que está con el COVID. Sigan orando por el pastor Alejandro, el pastor de Córdoba, Argentina, que está pasando por momentos. También está viajando la profeta Ojeda, que estaba viajando. Sigan orando por el Congreso. Y ese es uno de los enfoques que queremos en el Congreso. Uno de los enfoques que queremos es despertar a la gente, despertar en lo espiritual, que la gente pueda conocer a Cristo. Y es importante. Todo esto es importante. Así que si hay alguien más, si no hay alguien más, mañana tenemos un culto. Mañana mi esposa va a predicar. Amén. Y tenemos un culto más diferente, de alabanza, de adoración. Y así que conéctese, invite a la gente. Estamos abiertos en este Zoom para invitar. Inviten a la gente que quieran recibir, inviten a la gente que quieran adorar al Señor, porque se adora también muy bonito. Y estamos mañana nuevamente, una hora más. O sea, hoy fue 2 de la tarde de aquí de la Florida. No sé, 3 de la tarde mañana de la Florida. Y 8 de la noche de Europa. De Inglaterra, 9 de Madrid y de España. Así que el Señor les bendiga a todos. Estamos despedidos. Y la semana que viene nuevamente con otra enseñanza. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Ailín. Gracias a cada uno de ustedes. Jesús. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Saludos, Pastor Andrés. Saludos, señores, saludos. Excelente palabra.